La serie se titula Mi futuro en sus manos. Mi futuro en sus manos. ¿Por qué? Vamos a estudiar esto. Miren, todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien. No hay nadie que quiera que le vaya mal. Nadie se casa para divorciarse, nadie pone un negocio para quebrar, nadie se va de viaje para enfermarse en el viaje, nadie. Todos queremos que nos salga bien y eso está muy bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eso es lo importante. Para lograr que nos vaya bien, tenemos que hacer mucho más que practicar el pensamiento positivo. ¿Cuál es el pensamiento positivo? Esa forma de pensar de no, me va a ir bien y yo sé que me va a ir bien hoy, si me va a ir bien este año Dios me va a bendecir. O a veces se hace más religioso y se hacen se hacen unos enunciados que se repiten en las iglesias y a veces se ponen versículos de la Biblia, muchas veces fuera de contexto, a veces ni siquiera se ponen versículos, pero se hacen proclamas, declaraciones, se hacen actos proféticos y cosas como esa, que raya más en el pensamiento positivo que en lo que la Biblia enseña. Por eso nosotros no hacemos ese tipo de cosas, porque la Biblia no lo dice. Ahora, ¿qué sí es lo que enseña la Biblia? Y de eso vamos a hablar. La Biblia nos enseña que nosotros debemos caminar en obediencia al Señor y entonces vamos a ver su cuidado en nuestra vida. Y aclarar algo más, en medio de cualquier situación, porque nadie puede decirte que este año no vas a tener problemas, es mentira, van a llegar los problemas, pero la maravilla es que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, y eso es lo que la Biblia sí enseña. De eso se trata esta serie, y el primer mensaje es específicamente, se llama atesorar y obedecer la palabra de Dios. Atesorar y obedecer la palabra de Dios. Quiero antes de seguir recordarle que tenemos disponible el QR, el código QR. Ahora a estas alturas ya todos sabemos que es ese código QR. Usted puede bajar o adquirir el bosquejo completo de esta enseñanza solo con usar su teléfono y lo va a bajar a su teléfono. Así que ahí está el código, pueden hacerlo más tarde, durante ciertos tiempos, aparece ahí y usted puede entonces accesarlo. Muy bien, atesorar y obedecer la palabra de Dios. Mi futuro está en sus manos, yo no me tengo que preocupar por eso. No necesito hablar cosas o repetir cosas, pero sí tengo que, y esta es la primera, atesorar y obedecer la palabra de Dios. Vamos a Josué capítulo 1, y vamos a estudiar toda la porción del versículo 1 al 9, aunque ahora mismo, en este momento, vamos a leer del 1 al 5. Josué 1, del 1 al 5. Y dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Muy bien, este momento lo están reviviendo o volviendo a vivir el pueblo de Israel, aunque no las mismas personas, pero sí el mismo pueblo. Porque 40 años antes habían estado también en la frontera de la tierra prometida. Esa vez llegaron con Moisés y Moisés envió a 12 espías. De los 12 espías, uno de ellos era Josué, por cierto. Y cuando regresaron, 10 espías dijeron: no podemos
conquistar esa tierra. Y dos dijeron que sí. Uno fue Caleb y el otro fue Josué. Ahora, a diferencia de esa primera vez, ahora no está Moisés. Moisés ya había muerto y Josué había sido elegido para él dirigir al pueblo y entrar a la tierra prometida. Fue algo muy especial porque Josué había sido entrenado y preparado, podríamos decirlo así, por 40 años. 40 años. Todo el tiempo del desierto fue un tiempo de preparación para Josué. Y después de la muerte de Moisés, después de 30 días de duelo que ellos tuvieron, entonces Dios habla esta vez a Josué y le dice estas palabras. Versículo 2. Levántate y pasa este Jordán. Para nosotros es bien fácil leerlas, pero para Josué, ¿qué significó? Josué estaba ahí, como dice, este Jordán, lo más probable es que estaban enfrente del río y lo estaba viendo. Y Dios le dijo, levántate y dirige a todo el pueblo y pasa en el río. Había un problema. En esa época y en ese lugar donde los historiadores creen que estaban, en ese tiempo, en esa época del año, el río estaba crecido, era muy grande y muy caudaloso. Era muy difícil pasar. Pero eso no fue, no fue una excusa, sino más bien Dios dijo, levántate y pasa el río. Ahora, fue un momento muy emocionante también, porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida. 700 años habían pasado desde que Dios le había hablado a Abraham y le había dicho que le iba a dar una tierra a él y a su pueblo. Primero era solo Abraham con su esposa, no tenían hijos. Después tenían un hijo, después vinieron los nietos, después llegó a los hijos de Jacob, las 12 tribus, como conocemos, y hoy 700 años más tarde, sí hay un pueblo que puede entrar y debe entrar a esa tierra. Era algo muy, muy, muy importante. Y entonces allí Dios le dice algo más. Versículo 3. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Ahora, es importante esto. Yo les he entregado. Está hablando en tiempo pasado. Pero ellos están todavía en el desierto a punto de entrar. No habían entrado. Entonces ellos no habían conquistado nada. ¿Por qué Dios les dijo, les he entregado? No se los había entregado en realidad. Algo importante, cuando Dios habla muchas veces en la Biblia, encontramos que Dios habla así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan segura, es tan fiel, que Él puede hablar así y nosotros podemos estar seguros que se va a cumplir. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Dios les estaba entregando esa tierra, o mejor dicho, ya se las había entregado aún antes de que ellos entraran allí. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en sus manos. Y esto es importante entenderlo. Ahora, 40 años antes ellos llegaron ahí y pasó esto. Números 13, 31 al 33. El pueblo dijo, no podremos luchar contra un pueblo tan poderoso. Respondieron los espías. De modo que el informe de la mayoría de los exploradores fue negativo. La tierra está llena de guerreros, los pueblos que la habitan son poderosos y vimos gigantes descendientes de Anac. Eran tan grandes que nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. Esa generación no tuvo fe y por eso no entró. Toda esa generación murió en el desierto, excepto dos. Uno fue Caleb y el otro fue Josué. Pero esta vez, Dios dice esto, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Garantía. Ahora, esa es la misma promesa exactamente que Dios le hizo a Abraham. Miremos, Éxodo 33, 14. Y dice, Dios le está respondiendo a Moisés y le dice, Abraham es Moisés. Y el Señor respondió, yo iré contigo y te daré
descanso. Nadie iba a poder vencer a Josué y a Israel, no porque ellos fueran gran cosa, no porque fueran expertos en guerra o estuvieran bien armados, no, porque Dios estaría con ellos. Y esa es la misma promesa de Dios para su pueblo en toda la Biblia. Génesis 28:15. Dios hablándole a Jacob le dice: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta. Oiga esto, Jacob estaba en la tierra prometida en ese momento. Por eso Dios le dice: te traeré de vuelta, ya no a ti porque no fue Jacob, pero fue su familia. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Isaías 41:10, hablándole Dios al pueblo de Israel, cuando ya habían sido llevados cautivos, les dice, proféticamente está hablando: así que no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Jeremías 1:19, Dios llamó a Jeremías al servicio profético, la función profética, y Dios le dice: pelearán contra ti, pero no podrán vencerte. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Y Jesús, ese no está ahí, Jesús antes de ascender al cielo les dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que esa promesa es para nosotros también. Dios está contigo y Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y eso es lo importante. Ahora, Josué tenía una gran misión por delante. Pero él en su entrenamiento, en esos 40 años, había aprendido a ver a Dios. Había visto a Moisés cómo confiaba en Dios. Y él decidió tener fe y obedecer la orden del Señor. Ahora, nosotros hoy no tenemos la gran responsabilidad de dirigir a 2 millones de personas a conquistar una tierra. No lo tenemos. Tampoco tenemos la responsabilidad de hacer que se cumpla una promesa de cientos de años. No lo tenemos. Pero sí tenemos algo importante que hacer y que es muy similar a lo que Josué pasó. Y es esto: nosotros también enfrentamos un futuro que muchas veces es incierto. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo sé lo que he planificado para mañana y sé lo que he planificado para los siguientes meses, pero yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé qué va a pasar dentro de 6 meses, no sé ni siquiera lo que va a pasar en 1 hora. Yo no lo sé. Y es que ese es el punto. Nuestro futuro, que no conocemos, nos causa muchas veces inquietud. Por eso recurrimos a cosas como estar pensando positivamente para que nos vaya bien. Eso es mentira, no funciona. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Josué. Josué confió en Dios y confió en su palabra. Y no, confiar no es solo creer, confiar es actuar. Y nosotros también hoy tenemos que decidir confiar en Dios. Nosotros podemos tener la misma clase de seguridad que tuvo Josué, porque Dios también está con nosotros. No es para conquistar una tierra, pero es para poder conquistar este año, para poder enfrentarnos a los desafíos de este año. Ahora, ¿qué necesitamos para enfrentar nuestro futuro de la mano del Señor? Y esa es la pregunta que responderemos. ¿Qué necesitamos para enfrentar nuestro futuro de la mano del Señor? Si no se trata de estar hablando cosas, ¿de qué se trata? Josué 1:6, el siguiente verso. Dice Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Solo en este capítulo, Dios le dice 3 veces a Josué esa frase: esfuérzate y sé valiente. En este versículo, en el siguiente y también en el versículo 9. Pero al final del capítulo 1 de Josué, el pueblo le vuelve a decir a Josué: esfuérzate y sé valiente.
Pero no solo eso, Moisés primero y Dios también le habían dicho antes a Josué las mismas palabras. Deuteronomio 31:7, cuando fue elegido Josué como el sucesor de Moisés. Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: esfuérzate y anímate. Esa palabra anímate es la misma palabra en el original que se traduce como valiente en los demás. O sea, está diciendo lo mismo. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú les darás posesión de ella. Más adelante en el mismo capítulo, y el Señor Dios le dio esta orden a Josué, hijo de Nun, que le dijo: esfuérzate y anímate, o esfuérzate y sé valiente, que tú vas a hacer que los hijos de Israel entren en la tierra que juré darles. Yo estaré contigo. Ahora, esta frase está diseñada o fue conformada por Dios en su revelación para entenderse como esas dos palabras como una sola cosa. O sea, no podemos nosotros hablar valiente es una cosa y esforzarse es otra, no, sino tenemos que tener la idea clara de lo que Dios quiso decir. Y esa idea es esta: debes tener entereza de carácter. Eso está. Fuerte y valiente quiere decir tener entereza de carácter. ¿Qué es eso? Tener firmeza de ánimo, determinación, dominio de sí mismo. Y eso es lo que Dios quería que Josué tuviera. Ahora, ¿por qué lo necesitaba? Por supuesto, era muy emocionante ver el cumplimiento de la promesa después de tantos años, pero realmente no era una ganga lo que tenía Josué entre manos. Era una tarea terriblemente grande. Primero, el pueblo estaba conformado por alrededor de 2 millones de personas. Imagínense cómo dirigir a 2 millones de personas a conquistar una tierra. 1, 2, el territorio era muy grande y los enemigos eran muy fuertes. Había ciudades amuralladas. Los israelitas tenían poca experiencia militar, solamente en su tiempo en el desierto, en algunas ocasiones que tuvieron que pelear. Josué también conocía el carácter cambiante del pueblo de Israel, que fue la tónica de los 40 años anteriores. Hoy sí, mañana no, hoy están alegres, mañana están enojados, están tristes, reclaman, quieren pelear, se quieren esconder. Así era el pueblo de Israel. Por cierto, cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia. Así somos. Pero había algo más, y era el peso del cumplimiento de la antigua promesa de Dios para Abraham. En otras palabras, Josué tenía sobre sus espaldas la responsabilidad que esa promesa se cumpliera. Pero hay que agregar algo más: las luchas personales de Josué, que no las menciona. No sabemos. Todos tenemos luchas personales y Josué también las tenía. Por eso lo que Dios le dijo es: debes tener entereza de carácter. Y este es el primer consejo para poder ver a Dios obrando, para caminar con Dios en este año. Y es: determina enfrentar los desafíos de la vida de la mano del Señor. Determina enfrentar los desafíos de la vida de la mano del Señor. La vida no es fácil, mis amigos. La vida no es fácil. La vida es difícil, es complicada. Vivimos en un mundo caído. El mal campea por todos lados. Las cosas malas le pasan a la gente buena. Sí, eso es la vida. Si alguna vez has escuchado la idea de que si tú estás en Cristo todo te va a ir bien, eso es mentira. Eso es un falso evangelio. Si tú estás en Cristo te va a ir bien y te va a ir mal. Y si no estás en Cristo te va a ir bien y te va a ir mal. La diferencia es que en un lado estás solo y en el otro estás agarrado del Señor, y Él te va a sostener. Pero al final la vida es difícil. Por lo menos hay 3 maneras de enfrentar los desafíos de nuestra vida. 1 es huir de ellos. Hay quienes huyen de ellos. Unos usan drogas, alcohol para huir de ellos. Otros simplemente huyen, hombres que se van de la casa, dejan a las esposas, o gente que deja el trabajo, dejan tirados negocios, huyen de eso.
Entonces, es gente que quiere evitar el esfuerzo, no quiere esforzarse. Es gente que le deja la carga a otros. Por ejemplo, en la casa hay hombres que son así, le dejan toda la carga a la esposa y la esposa tiene que cargar con toda el peso de criar a los niños, de administrar una casa y todo lo demás. Y el hombre fácil se va para allá, se va con sus amigos y vive la vida como que nada pasó. Eso no está bien. Eso es huir de los desafíos de la vida. Y otra cosa, el que vive así, que le echa la carga a otros, después les echa la culpa cuando las cosas no funcionan. Y muchos desarrollan la mentalidad de víctimas. Es que yo no tuve las oportunidades, yo no pude hacer esto, yo no pude hacer el otro, yo no tuve aquí, yo no tuve allá, pero es tu culpa porque vos no lo hiciste. Eso es muy fácil y hay quienes hacen eso. Eso es una manera de enfrentar los desafíos de la vida. La segunda es enfrentarlo con tus propias fuerzas. Hay quienes tienen un carácter fuerte, un carácter que se enfrenta a las cosas, que no se da por vencido, un carácter que está formado por Dios, porque eso Dios lo da, para caerse y levantarse y seguir adelante. Pareciera ser lo mejor, pero en realidad es peligroso. ¿Por qué? Porque las personas que son así y viven la vida de esa manera, al final se vuelven orgullosas. Yo lo hice así, yo lo puedo hacer, y empiezan a menospreciar a otros que no tienen las mismas cualidades que ellos. Los corazones de esas personas se vuelven duros porque creen que todos están equivocados y todos son débiles y ellos son fuertes. Eso no está bien. Quienes enfrentan los desafíos de la vida con sus propias fuerzas hacen planes, son buenos para planificar. Y eso está muy bien. El asunto es que cualquier cosa que se interponga en el plan, sea una cosa, una persona o lo que sea, se lo van a pasar de largo. Esta gente no tiene miedo de pasarle encima a nadie, no tiene miedo de golpear o de dañar a cualquier persona, no importa, porque hay que lograr la meta. Y eso no es correcto tampoco. Hay quienes, cuando los planes no funcionan, vienen entonces los peores momentos. Una frustración horrible. Yo conozco gente así, que es muy buena para planificar y para lograr cosas, pero cuando las cosas no salen como ellos quieren, se frustran, se enojan y mejor apartate porque echan fuego. Echan fuego. ¿Por qué? Porque están luchando por sus propias fuerzas, porque están queriendo hacer las cosas a su modo. Y hay algo más. Quienes viven o enfrentan la vida de esa manera, generalmente tienen las prioridades equivocadas. ¿Por qué? Porque la prioridad soy yo y hacer lo que yo quiero. Dios queda, sí, yo voy a orar, pero le voy a pedir a Dios cuando pueda. Dios sabe que yo lo amo a Él, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. La familia se queda acá atrás. Aquellos que son, es un término en inglés, workaholic. En español realmente no tiene traducción, pero sería algo así como, adicto al trabajo. Exacto. Prefieren estar en el trabajo y haciendo muchas cosas y se olvidan de lo demás. No está bien, porque después el precio se paga. Familias destruidas porque el padre nunca estuvo, no porque haya abandonado, yéndose a otro lugar o dejándolos para siempre, yéndose con alguien más, sino porque nunca estuvo cuando necesitó estar ahí. Padres que llegan a dormir a la casa como llegar a un hotel y comen donde sea que puedan y viven de esa manera porque lo que quieren es lograr. Eso no está bien, mis amigos. Eso no está bien. Y la tercera manera, que es la manera de Dios, es enfrentar los desafíos de la vida de la mano de Dios. Y esto es lo que Josué aprendió. Hacer planes, claro que sí, hay que planificar. Si no, uno no hace planes, no llega a ningún lado. Hay que organizarse bien y hay que cumplir los planes, pero a veces van a venir cosas imprevistas. Siempre es así. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Confiar en la dirección del Señor y en sus decisiones.
A veces las cosas no salen como yo quiero y es Dios el que no quiere que salgan. ¿Y qué voy a hacer? Muchos pelean, levantan hasta el puño al cielo, otros reclaman y dicen, no, es que yo tengo fe y tú tienes que hacer eso. No, punto. A Dios no le podemos torcer el brazo. Tenemos que aprender a caminar bajo la dirección del Señor y de sus decisiones. Ahora, el mundo nos invita a vivir de otra manera. Por ejemplo, hoy se habla mucho de empoderamiento. Es un término que surgió en los años 60 más o menos, y es darle poder a la gente. Inicialmente se creó en el ámbito de negocios y era darle a la gente que trabajaba, a los colaboradores, herramientas para poder tomar decisiones sin tener que estar pidiendo permiso. Así empezó. Pero fue evolucionando y hoy empoderamiento tiene más que ver con el feminismo. Se habla de mujeres empoderadas. Por ejemplo, una frase que se volvió famosa el año pasado, creo yo. ¿Cómo es? Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Honestamente yo no entiendo qué quiere decir, pero es famosa. Y se habla de mujeres fuertes, de mamás que son mamás luchonas y cosas como esa. Y está bien, o sea, hay mujeres que les ha tocado enfrentarse a la vida solas y salen adelante, gracias, qué bueno. Pero el problema de esa forma de pensar es, la fuerza está en mí. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Dios le dijo a Josué, nadie te va a hacer frente porque yo voy a estar contigo, no porque vos sos fuerte. Hay otro término que está también muy de moda ahora, viene de la psicología, y es la resiliencia. Tal vez has escuchado esa palabra. Resiliencia básicamente es la capacidad de enfrentarse a los problemas y salir adelante, básicamente. Ahora, ¿eso parece muy bien? Sí, claro, pero el concepto del mundo es la fuerza personal. Tu fuerza es la que hace que salgas adelante. No es lo que la Biblia enseña. Jesús dijo estas palabras, Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús le estaba hablando a los judíos de su tiempo, que vivían con una carga pesada sobre ellos, porque ellos querían acercarse a Dios, pero la única manera que conocían era la instrucción religiosa de los fariseos y de los escribas, que habían puesto un montón de carga sobre ellos que ni siquiera podían los escribas y fariseos llevar. Y la gente quería acercarse a Dios, pero era imposible bajo esas condiciones. Por eso Jesús les dice, ustedes que están cansados y agobiados, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Y quiero llamar la atención a estas palabras. Vengan a mí. Una decisión. Tal vez hemos vivido nuestra vida hasta aquí sacando nuestras fuerzas, o como decimos, sacando la casta. Pero es cansado, es duro, es difícil. Vivir la vida por uno mismo y enfrentarse a los desafíos de la vida cansa. Por eso muchos se van para atrás, se apartan, porque no se puede. Pero el Señor dice, Jesús dice, si estás cansado y agobiado, ven a mí y yo te haré descansar. Y Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y voy a leer la última frase. Porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Quieres que te vaya bien este año? Decide en tu corazón caminar con Dios. Decide en tu corazón que Dios te guíe este año y Dios lo va a hacer. ¿Y vas a enfrentar problemas? Claro que sí, pero vas a poder salir adelante y Él te va a sostener. Nunca
te va a soltar, porque eso dice la Biblia. Cuando Dios le habla a su pueblo, en Isaías 41 le dice: nunca te dejaré y nunca te voy a soltar de mi mano derecha, de mi mano fuerte. Y eso es una promesa para ti y para mí. ¿Cómo podemos nosotros estar? ¿O qué necesitamos nosotros para caminar con Dios en este año? Necesitamos decidir enfrentar los desafíos de la mano de Él. Y entonces viene la siguiente pregunta, que es necesaria: ¿cómo lo hacemos? Porque si hay que hacerlo, perfecto, pero ¿cómo? Vamos al versículo 7, Josué 1:7. Dios dice la frase nuevamente, pero ahora le agrega dos adjetivos: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Le agregó adjetivos. Para la razón: cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Prosperado en todas las cosas que emprendas. Nuevamente la frase: fuerte y valiente, entereza de carácter. Pero ahora le agrega dos adjetivos. Uno es de exclusividad, o sea, solamente nada más. Sé esforzado o esfuérzate. Y la otra es muy, es también un adjetivo de cantidad o de intensidad, muy valiente. ¿Qué quiere decir? La idea es enfocar la entereza del carácter de Josué al más alto grado. Yo me acuerdo que mi papá me regaló una lupa una vez cuando yo tenía, no sé, como 10 años. Y yo, al principio, lo bonito era agarrar hormigas o agarrar animalitos y empezar a verlos. Y son feitas las hormigas, por cierto, si ha visto una de cerca. La carita es así, tienen las mandíbulas. Y uno lo puede ver con una lupa. Pero también descubrí algo, que si uno pone la lupa alineada con la luz del sol, yo lo hice con una hojita la primera vez, uno puede lograr que agarre fuego. ¿Lo han hecho alguna vez? Es chivo, ¿verdad? Yo, alucinado, me pasé días quemando papelitos, encendiendo, hasta cohetes quemaba así, de lejos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la lupa, el lente, lo que hace es concentrar la luz en un solo punto. Usted sale al sol y el sol le quema, porque el sol, los rayos del sol hacen eso. Pero si usted pudiera concentrar toda la luz del sol en un haz de luz, destruye cualquier cosa. De hecho, el rayo láser es eso, es una concentración de luz. Ahora, es básicamente la misma idea. Dios le está diciendo: concentra toda tu entereza de carácter en esto. Y aquí viene el secreto, si queremos llamarlo así, o la clave de todo. Y para eso usa una preposición de propósito, porque dice: para, concentra toda tu entereza de carácter para, aquí viene, todos diríamos, para ser más fuerte, para ser más rápido, para ser más listo. No, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No le está diciendo tienes que ser más fuerte, tienes que ser más rápido, tienes que ser más listo. No, concentra todo en cuidar de hacer conforme a toda la ley. Quiere decir obedecer exacta e invariablemente toda la instrucción que Moisés había dejado. No solamente las leyes rituales, las leyes como los mandamientos, los 10 mandamientos, sino todo lo que Moisés había escrito. Y esto es interesante porque esta parece ser la primera generación que dependerá exclusivamente de la palabra escrita de Dios. Porque Dios le hablaba a Moisés cara a cara. Éxodo 33:11 dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo.
Pero eso fue con Moisés, no con Josué. Ahora Josué debía depender de las escrituras. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, depender de las escrituras, depender de la Biblia. Y el Señor sella la importancia de esa instrucción cuando le agrega esto: no te apartes de ella a diestra ni a siniestra. Ese diestra siniestra es un coloquialismo que usaron los traductores Reina y Valera en su versión. Literalmente quiere decir: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Por cierto, diestra y siniestra quiere decir eso. Diestra es dexter en latín, sinister es izquierda en latín. Por eso lo usamos nosotros. Lo que está diciendo es: no te desvíes nada, ni siquiera un poquitito para cumplir lo que la palabra o lo que las escrituras de Moisés enseñan. Miren, vivir nuestra vida de la mano de Dios y que nos vaya bien se logra cuando nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra escrita. Cuando ponemos todo nuestro esfuerzo en obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra escrita. Porque el éxito de Josué y el nuestro viene de la obediencia firme e inalterable de la ley de Dios. Por eso, el segundo consejo es este: aférrate a la palabra de Dios para obedecerla. Aférrate a la palabra de Dios para obedecer. Ahora, ¿por qué necesitamos decidir aferrarnos a obedecer lo que dice la Biblia? Mire, si yo pregunto cuántos obedecen la Biblia, todos levantamos la mano. Yo creo que sería el primero. Pero si reviso mis decisiones, voy a decir honestamente, no lo hago siempre. Yo creo que todos pasaríamos por la misma. ¿Por qué necesitamos entonces decidirlo? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa siempre a hacer lo que nos gusta a nosotros. Por ejemplo, decidimos lo que queremos creer y obviamos lo que no nos gusta. Miren, cuando leemos este pasaje y leemos el versículo 5 donde dice: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, uno dice: amén, amén, eso sí me gusta. Pero el versículo 7, que el que estamos ahorita estudiando, dice: muy bien, entonces obedece. No hay otra forma. No, mejor hablemos, digamos esto, repitamos esto todos los días. No hay otra. De hecho, Agustín de Hipona, probablemente el más grande teólogo cristiano después del apóstol Pablo, dijo esto, y me gusta lo que dijo. Dice: si crees lo que a ti te gusta en el evangelio y rechazas lo que no te gusta, no es el evangelio lo que crees, sino a ti mismo. Cuando nosotros queremos tijerear el evangelio para hacer nuestro libro de recortes de lo que a nosotros nos gusta, no es la Biblia, no es el evangelio lo que nosotros estamos creyendo, es creyéndole a Juan Carlos o creyéndote a ti mismo. Necesitamos decidir aferrarnos a obedecer, porque generalmente decidimos lo que queremos hacer e ignoramos lo que no nos gusta. Nos gusta la comodidad. Mientras más fácil, mejor. Yo creo que ese fue uno de los grandes problemas después de la pandemia. Cuando llegó el tiempo que todos nos dejaron en casa, muchas iglesias tomaron el paso siguiente e inmediatamente empezaron a transmitir por las redes sociales los cultos. Nosotros participamos así, y bueno, a mí me tocó también predicar desde mi casa. Hay una foto por ahí donde yo estoy predicando con camisa, con saco, y se me mira aquí, ¿verdad? Pero estaba en short y estaba con Crocs. Qué rico es así. Un día me van a ver predicar así. No me dejan. Pero una de las cosas que surgió, de los problemas que surgió después de la pandemia, fue que a mucha gente le gustó quedarse en su sala y ser parte de la iglesia, según ellos, porque están en la sala. Si nos estás viendo desde la sala de tu casa, que Dios te bendiga, querido hermano, pero tu lugar es aquí.
Y si estás en otro país, pues en una iglesia que te quede cerca. Pero mucha gente le gustó eso. Y hay quienes dicen, no, yo me congrego con el pastor fulano de tal y ni lo conoce. Solo mira los mensajes. Y pueden ser buenos mensajes y puede ser todo muy bonito, pero nada sustituye a estar aquí. Nada. Porque cuando usted está en su casa y cierra, le da clic al video y se acaba, todo se terminó. Pero cuando nosotros terminamos, ¿qué pasa? Nos acercamos, nos saludamos, nos abrazamos o hacemos algo, tenemos que guardar cosas y compartimos, cosa que no se puede hacer desde la casa. Pero ¿por qué lo hacemos? No, pastor, lo que pasa es que usted es un clavado religioso, pero usted no entiende que los nuevos tiempos. Te voy a contestar con un versículo, Proverbios 22:13. Espero no herir susceptibilidades. El haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Somos buenos para poner pretextos. No, lo que pasa es que, no, pero fíjese que, no, pero. Desde que se inventaron los pretextos, nadie queda mal. Y eso pasa en nuestra relación con Dios. Nos gusta lo fácil. Por eso tenemos que decidir nosotros aferrarnos a obedecer lo que dice la Biblia. Otra razón, nos dejamos influenciar por otras personas o por el mundo. En lugar de que nosotros seamos influencia, no, nosotros somos los influenciados. Jeremías 15:19. Dios le está hablando a Jeremías, lo llama a ser profeta y lo llama en un momento difícil de la historia de Israel. Y a Jeremías le tocó duro, de verdad, le tocó duro. Y entonces Dios le dice, tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Y esta palabra es para nosotros. Amigos, nosotros somos sal y somos luz del mundo. Nosotros tenemos que influir en el mundo, no ser influidos por el mundo. No funciona irse a encerrar como el movimiento monástico que surgió en la iglesia alrededor de la Edad Media. No funciona así, o antes. Sino nosotros estamos llamados a vivir allá en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la casa, con la familia, en la comunidad donde estamos, y nosotros influir, no ser influidos. ¿Y cómo logramos influir? Obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, una razón más. No podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos sus mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos sus mandamientos. De nada sirve que levantemos la mano, que digamos una cosa u otra, que vengamos a una reunión, vayamos a otra, o aún que demos diezmos y ofrendas, o que demos ofrendas. No. Lo que define si amamos a Dios es si lo obedecemos. Jesús dijo esto, Juan 14:21, en la primera parte. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El comentarista y maestro David Jackman dice así: solo demostramos que realmente creemos las promesas de Dios cuando empezamos a obedecer sus mandatos. No hay otra forma. Por eso necesitamos decidir aferrarnos a obedecer la palabra del Señor. Y un tercer y último consejo. Verso 8, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, nuevamente, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para disfrutar de la prosperidad y para que todo le saliera bien en la conquista de Canaán, Josué tenía que hacer 3 cosas, y es lo que Dios dice en este verso. Primero dice, el libro de la ley no debe apartarse de tu boca.
El libro de la ley, bueno, por supuesto, en esta época solamente estaban escritos los primeros libros, que son los que hizo Moisés. Pero nosotros no tenemos solo una parte de la Biblia, nosotros tenemos toda la Biblia. Y la Biblia, mis amigos, no sirve para tenerla en el estante de la librera llevando polvo. Tampoco sirve para ponerla, bueno, yo hace años, tengo rato de no ver eso, pero sí, en algunas casas uno entraba y en la sala estaba la Biblia abierta, ¿verdad? En el Salmo 121, creo que era el 91, cabal, ahí está. Como que era un amuleto el asunto. Entonces, la Biblia no sirve para eso. La Biblia sirve para atesorarla en el corazón y hablar sus palabras. Y eso es importante. Deuteronomio 6:7, Dios hablándole a su pueblo acerca de cómo tenían que instruir a sus hijos. Dice, habla de ellos se está refiriendo en todo el pasaje a los mandamientos. Por eso dice, habla de los mandamientos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esas frases, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, es una manera de querer decir esto en todo el tiempo. Lo que pasa desde que te levantas hasta que te acuestas y lo que pasa desde que sales de tu casa hasta que llegas, todo el tiempo. La Biblia debe estar en nuestra boca. Nuestras palabras deben reflejar lo que hay en nuestro corazón. Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si nosotros creemos que la Biblia es importante para nosotros, entonces grabémonos un día de conversaciones, ponga su teléfono a grabar, métaselo a la bolsa o téngalo cerquita y no lo apague, déjelo grabando todo el día y después oiga lo que usted habló todo el día y ahí se va a dar cuenta si realmente la Biblia eso no es el centro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenía que hablar las palabras. No quiere decir que esto es mágico, porque algunos piensan que si yo leo un pasaje o declaro algo que está supuestamente escrito en base a las escrituras o a la Biblia, yo si lo digo y 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 lo digo, va a pasar. Mentira, eso tiene más que ver con magia. Eso no pasa. Lo correcto es, yo leo la Biblia, atesoro en mi corazón y hablo sus palabras. Hablo sus palabras. A eso se refiere. Y eso es lo que Dios le dice a Josué. Y Josué tenía una doble responsabilidad, porque él era el maestro de Israel en esa época, o el profeta de Israel, aunque la Biblia no lo llama profeta, a Moisés sí. Pero Josué era, de alguna manera, profeta ahí, al proclamar el mensaje. Papás, nuestra responsabilidad es hablar la palabra de Dios, porque nuestros hijos tienen que conocer la palabra de Dios. Y no le dejemos la tarea a los maestros que con todo el amor del mundo lo hacen. Esa es tarea de los papás y eso es lo que Dios dijo ahí. Pero si nosotros hablamos de cualquier cosa menos de lo que la Biblia es o enseña, vamos a ver el fruto más tarde y puede ser un fruto que no nos guste. La segunda cosa que le manda es que debía meditar. Meditar es pensar y considerar detenidamente en él, que está hablando del libro de la ley, en la Biblia, de día o en las escrituras, de día y de noche. Nuevamente, de día y de noche todo el tiempo. Debía meditar. Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas. Por eso nunca las leo. Por eso nunca las pienso. Por eso cuando leo en Facebook un post con un versículo, te doy gracias, Señor. Por eso cuando voy a la iglesia y oigo un versículo, te doy gracias, Señor. No dice eso, pero esa es la realidad de muchos hoy. ¿Qué dice Salmo 119, 97? Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Pienso en ellas todo el día. Ahora, no quiere decir
que Josué tenía que pasar todo el día pensando en las escrituras, en la Torá, en la ley. No, por supuesto que él tenía que dirigir un pueblo, tenía que organizar, tenía que planificar, tenía que dirigir un ejército. Pero eso no quiere decir que uno no pueda meditar en las palabras. Por eso los tiempos devocionales son buenos, siempre y cuando los hagamos correctamente. Los tiempos devocionales son para poder tomar un pasaje de la Escritura y poder leerlo y tratar de entenderlo a lo largo del día. Por eso también son buenos los planes de lectura de la Biblia. Por cierto, quienes estamos en la reunión de oración actualmente, algunos están siguiendo un plan de lectura de la Biblia, estamos siguiendo un plan de lectura de la Biblia, toda la Biblia en un año, y uno se sorprende. Y hay pasajes de la palabra que uno lee y se queda con ellos todo el día y poco a poco se van aferrando en tu corazón y después te das cuenta que tus palabras reflejan eso que hay ahí. Ahora, primero, que la palabra o que la Biblia o que las escrituras estuvieran en su boca era una cosa. Segundo, que estuvieran en su corazón a través de la meditación era otra, pero no era suficiente. Hay una tercera y es actuar conforme a ellos. Actuar conforme a ellos. Santiago, el maestro Santiago, hermano de Jesús, dijo estas palabras en su carta. Pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla. Ahora, el énfasis en estos dos versos, uniéndolos 6 y 7, es que el éxito y la prosperidad dependen de una cosa: de la obediencia inquebrantable e incondicional de la voluntad del Señor que está expresada en las Escrituras. Depende de la obediencia inquebrantable e incondicional de la voluntad del Señor expresada en las Escrituras. Ahora, queda algo muy claro. No podemos obedecer lo que no sabemos. No podemos obedecer lo que no sabemos. Esto es típico, creo yo, entre los esposos. De repente, el esposo llega y la esposa está. ¿Qué pasó? Nada. Eso es lo peor que te puede contestar tu esposa. Brother, ese es consejo. Otro por ahí anda también. Y los que estamos casados aquí sabemos eso. Eso es ciertísimo. Cuando tu esposa te dice que no tiene nada, es lo peor. ¿Por qué? Porque sí tiene algo pasó. El problema es este: no sabes qué pasó. Y entonces la conversación sigue más o menos por ahí. A mí me han contado, yo no sé de eso. En algún libro lo leí. La conversación sigue algo así como: pero decime qué pasó. No, nada. Y entonces empieza uno a pensar: esto aquí, esto allá, no lavé los trastos, no saqué al perro a pasear, dejé los calcetines tirados. No, pero ¿qué te pasa? Y aquí viene el otro, la estocada. Tú deberías saber, te mató, ya estuvo, no, te desarmó. Mejor rendite porque ya no hay nada que hacer. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber o hacer algo que no sabemos? Y esto es exactamente el mismo principio aquí. ¿Cómo podemos obedecer la Biblia si no la conocemos? ¿Cómo podemos obedecer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es la voluntad de Dios? Por eso el último consejo es este: pon la Biblia en el centro de tu vida. Pon la Biblia en el centro de tu vida. En el centro de nuestra vida está el Señor. La Biblia tiene que estar ahí también. Alrededor de 400 años antes que Israel tuviera un rey, el Señor, sabiendo lo que iban ellos a pedir un rey,
puso los requisitos que debía cumplir un buen rey para gobernar correctamente. Deuteronomio 17:19 dice así: y la tendrá a la mano. ¿Tendrá a la mano qué? Una copia de la ley. Y tendrá a la mano una copia de la ley. ¿Para qué? ¿Para ponerla en el lugar de honor en el palacio? No. Y la leerá todos los días de su vida. Quiere decir hasta que se muera. Para que aprenda a temer al Señor y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra. Nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia hoy. Y en nuestro país no es un delito tener una copia de las Escrituras, la tenemos. Algunos tenemos Biblias físicas, yo tengo varias para estudiar. Tengo, por supuesto, en los dispositivos electrónicos, en el iPad, en el teléfono, todos tenemos la Biblia. Pero tal vez esta generación es una de las más apartadas de la Biblia. Estas palabras otra vez del maestro y comentarista David Jackman lo ilustran muy especialmente. Dice así: en medio de toda la confusión y el debate sobre cómo debe afrontar la iglesia contemporánea los desafíos de esta generación, cuán poco oímos acerca de lo importante que es obedecer diaria, disciplinada y minuciosamente todo lo que el Señor ha hablado en su palabra de verdad. La búsqueda de lo temerario y lo inusual por medio de visiones, sueños y profecías ha ocupado el lugar principal en muchas congregaciones de hoy. Se nos dice que la enseñanza bíblica está anticuada, desfasada, que es aburrida y poco efectiva. Sin embargo, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Son palabras de Pablo en Romanos 10:17. Sin esa palabra no existirá fe duradera y sin fe no habrá obediencia. Desgraciadamente se ha sustituido la Biblia por los dichos de algún hombre ungido, que como se le llama, en lugar de decirle a la iglesia: vaya a la Biblia. Si usted quiere conocer a Dios, vaya a la Biblia. Si quiere que le vaya bien, vaya a la Biblia. Si quiere criar bien a sus hijos, vaya a la Biblia. Atesore esa palabra. Cúmplala. Porque si solo la conoce, no sirve tampoco. Al final de la Segunda Guerra Mundial, un soldado francés muy mal herido fue recogido por unos pastores, por un pastor anciano en las partes montañosas de Francia, y lo llevó a su casa, una humilde choza muy pobre, y allí él y su esposa, una mujer anciana también, lo cuidaron hasta que él estuvo fuerte otra vez. Ahora, él se dio cuenta en esos días que estos señores vivían muy pobremente, en una casa. Era una, como nosotros llamamos champa eso, ¿no? Una casita de materiales improvisados. Tenían muchas dificultades para comer, porque eran muy pobres. Pero lo que le llamó la atención a este hombre fue que había un cuadro con una reproducción de una pintura muy viejita, pero en el cuadro estaba metido así, entre el vidrio y el marco, un billete de $100. Estamos hablando de los años 40, 1940. $100 era muchísimo dinero. Y entonces el soldado le preguntó a los ancianitos: miren, ¿y eso que tienen ahí qué es? Ah, es un dibujo que nos regaló un soldado que venía del otro lado de América. Y él nos lo dejó y nosotros lo pusimos ahí para recordarlo a él. Ustedes no saben que eso es dinero. Es de veras. Nosotros pensamos que era un dibujo. No, es dinero y es mucho dinero. Si ustedes usan ese billete, pueden hacer muchas cosas. Pueden comprar comida, arreglar su casa, pueden vivir mejor. No es un dibujo, no.
Eso es dinero y es mucho dinero. Eso puede cambiar su vida. Muchos tenemos la Biblia en la mano, o en el escritorio, en el teléfono, en la repisa. Y esta palabra de Dios es mucho más rica que cualquier cantidad de dinero. Y puede transformar nuestra vida si la atesoramos y la obedecemos. Por eso es tan importante poner en el centro de nuestra vida la Biblia, la palabra de Dios. Una pregunta para pensar: ¿está la Biblia en el centro de tu vida? Concluyamos el mensaje. El último versículo que leemos, Josué 1:9. Es el más famoso de toda esta porción. Ese lo conocemos sin duda alguna quienes somos cristianos de hace rato. Lo hemos dicho, lo hemos orado, lo hemos escuchado en mensajes, y la mayoría de veces, para ser honesto, la mayoría de veces lo leemos o lo estudiamos o hemos escuchado mensajes, pero no hemos escuchado el contexto. Y pensamos que lo que Dios le está diciendo a Josué es que sea fuerte y sea bravo. Pero ya entendimos que no es así. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? Póngase de pie, por favor. Y leamos juntos Josué 1:9, que está aquí al frente. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No se trata solo de repetir. Usted podría pasarse todo el día repitiendo este pasaje y no va a pasar nada. Tal vez se lo va a memorizar, que eso ya sería algo, pero no va a pasar nada más que eso. Tampoco sirve estar repitiendo deseos de bendición y esperando que mágicamente pasen. Tampoco funciona. Eso es pensamiento positivo. No tiene nada que ver con la Biblia, con el cristianismo. Tener la Biblia y no leerla no sirve de nada, mis amigos. Cargar el teléfono y la aplicación de la Biblia y nunca abrirla no sirve de nada. Pero tener la Biblia y no obedecerla tampoco sirve de nada. Yo puedo leer la Biblia, la tengo, la leo, pero no la obedezco, no va a pasar nada. La clave es esta: atesorar la palabra de Dios y ponerla por obra firme y consistentemente. Ese fue el éxito de Josué y será el nuestro este año, si nosotros también lo hacemos. Cierra tus ojos y adoremos al Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te
mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios fue muy directo con Josué y le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy. Son tres cosas muy importantes. La primera es decidirnos a caminar con el Señor. Eso es lo primero. Yo le pido al Señor que te muestre en tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás y deja que el Señor te muestre si en realidad has sido dirigido por Él o no. Si has hecho las cosas como todo el mundo las hace o has caminado con Él y te has esforzado por hacerlo. Si no lo has hecho, este es el día de pedirle perdón al Señor y de volver a empezar, de rectificar el camino. Dios es un Dios de oportunidades y no tienes que esperar hasta el 1 de enero del otro año. Hoy es el día correcto para rectificar lo que has hecho. Decidir con todo tu corazón caminar con el Señor. Eso es lo primero. La segunda cosa, debemos decidir. Y más que decidir, debemos aferrarnos a las Escrituras para obedecerlas. Espíritu Santo, yo te pido que nos muestres a partir de este momento y en el resto del día y la semana. Muéstranos en aquellas áreas donde nosotros hemos dicho que obedecemos tu palabra, pero lo hacemos a nuestra forma. Donde recortamos tu palabra para obedecer lo que nos conviene o nos gusta. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y hoy es el día de tomar la decisión de enfocar todas tus fuerzas, no en hacer las cosas. Eso viene después. Enfocar todas tus fuerzas en atesorar la palabra de Dios y obedecerla. Decide obedecer la palabra de Dios. No des un paso en falso. No te apartes ni siquiera un poquito. Mantente firme obedeciendo, porque eso es lo que Dios le dijo a Josué, para que le fuera bien y fuera prosperado, y para que a nosotros nos vaya bien y seamos prosperados este año. Debemos aferrarnos a la obediencia de la palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces decimos que te obedecemos y no lo hacemos. Perdónanos porque muchas veces somos hipócritas. La gente mira nuestra vida y dirá que somos amantes de ti y te obedecemos, pero en realidad tú sabes muy bien que no es cierto. Perdónanos, Dios, perdónanos y ayúdanos a aferrarnos a tu palabra para obedecerla. No es fácil obedecer la palabra de Dios, pero aquí viene la maravilla, que Dios está contigo y Él te va a sostener. Señor, yo oro por todos aquellos que hoy están decidiendo aferrarse a obedecer tu palabra, Dios. Y yo repito las palabras que tú le dijiste a Josué y que tú también le dijiste a Moisés y le has dicho a tu pueblo a través de los siglos. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. En tus decisiones difíciles y grandes, yo estaré contigo. Es lo que el Señor prometió. En las decisiones del día a día, yo estaré contigo. Es lo que dijo el Señor. Y la tercera cosa que tienes que hacer
es poner la Biblia en el centro de tu vida. No alrededor, no cerca, no en el bolsillo o en la cartera con tu teléfono, no en el estante de la librera, no a la par de tu cama, sino adentro de tu corazón. Perdónanos, Dios, porque nosotros tenemos la bendición de tener toda tu palabra. Josué no la tuvo toda. Josué solo tuvo la parte que Moisés había escrito hasta ese entonces. Los primeros creyentes no la tenían toda, solo tenían el Antiguo Testamento, y empezaban a circular la revelación que tú le diste a los apóstoles. Los primeros creyentes del segundo siglo tampoco la tenían todas. Fue hasta después que se compiló y que tú dirigiste a tu iglesia a compilar toda la Biblia tal como la conocemos, que ya los creyentes empezamos a tenerla. Pero después vino la terrible cosa. La Biblia se escondió para muchos y fue un privilegio de muy pocos. Fue hasta la Reforma cuando nuevamente se abrió la puerta. Hubo hombres que dieron su vida para que la Biblia estuviera en nuestro idioma. Hubo hombres que dieron su vida para poder enseñar con libertad tu palabra. Perdónanos, Dios, porque nosotros menospreciamos lo que tú has hecho en la historia y menospreciamos el sacrificio de estas personas cuando tenemos nuestra Biblia y no la leemos. Perdónanos, Dios. Hoy hay países donde tener una Biblia es peligroso y es prohibido y es posiblemente una causa de muerte. Y hay muchos creyentes en el mundo que quisieran tener una Biblia y no la tienen. Pero nosotros las tenemos, y a veces más de una. Perdónanos, Señor, porque no hemos amado tu palabra. Y este es el día de hacer una decisión, y es poner la Biblia en el centro de tu vida. No tienes que leerla toda en un solo día, pero empieza a tomar la Biblia, no de los posts que alguien pone o los versículos que mandan en WhatsApp, sino toma tu Biblia y empieza a leerla y pídele al Señor que Él te ilumine para entenderla. Medita en ella y obedécela. Y te puedo garantizar algo: Dios te va a bendecir. No porque yo lo diga, no porque mis palabras sean poderosas para que eso pase, no, porque el Señor mismo lo ha dicho, y lo que Él dice lo cumple. Todos los días toma tu Biblia, léela, medita en ella y obedece. Señor, yo oro por tu pueblo, por nosotros que somos tu pueblo, y te pido que nos ayudes a amar tu palabra, que nos ayudes a meditar y entender correctamente tu palabra, y que nos ayudes a obedecerla, porque esa es la parte final de ese proceso. Dios, queremos que nos vaya bien este año, pero no queremos hacerlo con métodos que no son tuyos. Queremos obedecerte. Ayúdanos a hacerlo. Te pido, Dios, que podamos conocerte, que podamos obedecerte y que tu corazón se agrade, Dios. Gracias porque tú prometiste que estarías con Josué como estás con nosotros hoy. Y esa es la garantía de que podemos confiar nuestro futuro en tus manos. Buen Dios, gracias. Salimos de este lugar con el reto, tal vez no de la misma magnitud que Josué, pero también un reto importante para nuestra vida, y es caminar contigo este año. Señor, y antes de salir traemos al alfolí nuestras ofrendas. Dios, traemos las ofrendas porque te amamos y queremos honrarte, Dios. Tal vez algunos hemos obviado convenientemente de la Biblia esa parte donde tu pueblo te honra, y nos quedamos con la otra parte que es donde Dios bendice a su pueblo. Pero las dos cosas son importantes. Tú nos bendices y nosotros te honramos. Ayúdanos a no caminar así, sino a caminar correctamente, honrándote, Dios, con nuestras finanzas, honrándote con nuestro tiempo, con nuestro servicio,
con lo mejor de nosotros, Dios. Bendice las ofrendas que se traen a este altar, al alfolí, y multiplícalo, Dios, para que tu nombre sea glorificado a través de la obra que hacemos en esta iglesia. Bendice a cada familia aquí representada, Dios. Y te pido que la Biblia sea el centro de nuestras familias y el centro de nuestras vidas, para que al final del año podamos ver para atrás y decir con gratitud y alegría y convicción: hasta aquí nos ha ayudado Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi querido hermano. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, y nos vemos el próximo domingo. Y a leer, meditar y practicar la Biblia. Que Dios te bendiga.